Buenos días y bienvenidos al podcast titulado El origen de la psicometría. En el capítulo de hoy tenemos como invitadas a las psicólogas Carol, Diana, Esther y Laura, las cuales nos van a estar acompañando y respondiendo todas las preguntas e inquietudes sobre el tema de la psicometría. Bueno, para comenzar este podcast quiero que iniciemos hablando sobre ¿qué es o qué se entiende por psicometría? La definición, concepto, para que podamos entender un poco más sobre el contexto del mismo. Hola, me da muchísimo gusto estar en este podcast. Yo soy la psicóloga Carol Ariza y claro que sí, les daré un concepto claro sobre qué es la psicometría. Bueno, la psicometría dispone de un método de escalamiento para medir y tratar numéricamente valoraciones individuales subjetivas en la búsqueda de una representación objetiva de los fenómenos psicológicos. También es esta la disciplina encargada de desarrollar los fundamentos para la construcción y administración de tests. Ustedes se preguntarán, ¿qué son los tests o esas pruebas psicométricas? Pues bueno, esos tests son un instrumento indispensable para la medida objetiva y estandarizada de los fenómenos psicológicos. Al momento de aplicar estos tests debemos desarrollar relaciones de confianza con nuestros participantes, nuestros pacientes y de esta forma tratar de resolver activamente los conflictos de interés que pueden presentarse. Nosotros los psicólogos debemos actuar honestamente y con rigor, evitando en todo momento el engaño o el equivoco. Espero haber podido responder a tu pregunta. Wow, una definición bastante completa. Ahora, ¿cómo fueron esos inicios para la psicometría? ¿Cuáles fueron sus primeros pasos para poder posicionarse como lo es hoy en día? Buen día para todos. Yo les voy a hablar un poco acerca de la historia de la psicometría. Aunque algunos cronistas hablan de los inicios de la psicometría en el año 2000 a.C., la realidad es que los primeros sistemas de evaluación de los individuos en función de su habilidad se desarrollaron en las primeras dinastías del antiguo imperio chino. ¿Qué les parece eso? Las pruebas documentales que se conservan posicionan sus orígenes en la dinastía Tang, del 618 al 907, donde se desarrolló un sistema de evaluación imperial que permitió la selección y promoción de los funcionarios de los diferentes departamentos de la administración, y más adelante, durante la dinastía Ming, de 1368 a 1644, este sistema tuvo un importante impulso, ya que se estableció un examen institucional según el mérito, siendo este uno de los primeros sistemas de clasificación oficial. Por otro lado, y avanzando al siglo XVI, estos sistemas de evaluación facilitaron el tránsito de la educación formal europea basada en exámenes orales a las pruebas escritas, que más adelante en el siglo XIX se convirtieron en los primeros mecanismos de selección de los estudiantes universitarios. Sé lo que están pensando. Y así es, gracias a la dinastía Ming y su influencia en los sistemas de evaluación tuvimos que presentar las famosas pruebas del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Calidad de la Educación, o las mejor llamadas pruebas ICFES. Ahora bien, aunque muchas veces se pasa por alto, es necesario mencionar la influencia que tuvo la evaluación psiquiátrica del siglo XIX, orientada al estudio de los problemas mentales y las lesiones cerebrales, siendo las primeras pruebas de evaluación psicológica. También los antecedentes recientes de la psicometría se encuentran en el desarrollo del estudio sistemático de las diferencias humanas durante el siglo XIX, con influencia de Friedrich Belzer y Carl Gauss en el campo de la astronomía, y de Gustav Fechner y Hermann von Helmholtz en el desarrollo de la psicofísica para la implementación de las primeras leyes que relacionan los estímulos físicos con las sensaciones.
Por otro lado, en 1905, Alfred Wiener, uno de los pioneros de la psicometría moderna, y Theodore Simon, a petición del Ministerio de Educación francés, desarrollaron la primera prueba que permitió clasificar a los niños según su inteligencia. En 1908 publicaron una revisión de su escala que permitió medir el nivel mental con referencia a la edad biológica del niño, lo que llevó a la definición de edad mental. Y en 1916, Lewis Terman llevó la evaluación de la cognición a nivel internacional, debido a que publicó la revisión Stanford-Binet. A partir de esto, la psicometría creció en las políticas militares gracias al uso de test como instrumentos de evaluación psicológica para el reclutamiento de soldados durante la Primera Guerra Mundial por parte de Estados Unidos. Y la visión de la inteligencia como un conjunto determinado de aptitudes cognitivas específicas contribuyó al desarrollo de los primeros estudios sistemáticos de validez, llevando a que los test se volvieran a implementar para la selección de candidatos con perfiles más especializados en la Segunda Guerra Mundial. Que cabe resaltar que de manera simultánea en la Primera Guerra Mundial, Robert Woodward desarrolló una prueba para evaluar la estabilidad emocional de los soldados y prevenir traumas psicológicos. Por último, para finalizar mi intervención en este podcast, les comento que en 1927 Thurston propuso la ley del juicio comparativo para la medida de actitudes, preferencias y valores. También propuso la ley del juicio categórico, que llevó a la psicometría a tener un método de escalamiento para medir y tratar numéricamente valoraciones individuales subjetivas en la búsqueda de una representación objetiva de los fenómenos psicológicos. Bien, ahora que nuestros oyentes se interesan más por esa rama de la psicología, quiero agregar una visión más cercana, más hacia la actualidad. Resulta que en los años 30 del siglo XX entra a jugar un papel importante el señor Thurston, quien fue pionero en los campos de la psicometría. Él buscaba establecer y promover la psicología como una ciencia cuantitativa, además de que en 1935 fundó la Psychometry Society. En aquellas épocas de los años 30 y 60 se consideraron la época dorada de la psicometría. Por las mismas fechas se publicaron libros, revistas y manuales en donde se ponía el papel de la fiabilidad como requisito para la validez. Saltándonos al año 1936, llega Wilford con su manual Psychometry Methods, con el fin de organizar la psicometría en torno a la teoría de los test. En la década de los 50 nos situamos nuevamente en dos referentes a la psicometría moderna, de la mano de Guliskin y de manera análoga Torgerson. Bueno, para finalizar, en los años 70 vemos cómo se formaliza hacia una visión más crítica, evaluando en función de criterios y no de las normas, es decir, escalar u ordenar a los individuos comparando sus puntuaciones. Un tema el cual nos sugirieron bastante abordar en la realización del podcast es el cómo entra a juego la evaluación psicológica. Bueno, en este sentido, la psicometría contribuye al desarrollo de la evaluación psicológica proporcionando teorías, métodos y técnicas que en última instancia permiten describir, clasificar, diagnosticar, explicar o predecir los fenómenos psicológicos objeto de medida. De hecho, contextualizada la psicometría, podemos ir un paso más allá y señalar que, a su vez, la evaluación psicológica no se encuentra en ningún otro lugar que el servicio de la intervención psicológica, es decir, la finalidad última que guía el desarrollo y la administración de test es la de contribuir a la recogida de evidencias necesarias que permitan a los psicólogos tomar una decisión u orientar alguna acción. Evidentemente, esta intervención dependerá del contexto en el que la evaluación haya sido desarrollada, pero es importante tenerlo presente para entender no solo qué es la psicometría, sino también su importancia para el ejercicio profesional de los psicólogos en los diferentes contextos. Siguiendo el hilo de las evaluaciones, hablemos de los test. ¿Cómo entra esta definición de test o qué se entiende por este término en el área de la psicometría? Ok, pues un test psicológico es un procedimiento de medida objetiva y estandarizada,
en cuanto que las puntuaciones obtenidas dependen de un procedimiento establecido de administración, corrección e interpretación. Estos tests permiten obtener e interpretar las puntuaciones de los individuos en igualdad de condiciones. También les podría decir que los tests se enfrentan a los fenómenos psicológicos no observables mediante una muestra de comportamientos, en la medida en que esta muestra sea representativa del conjunto. Bueno, aquí la psicometría se propone desarrollar instrumentos que permitan obtener información sobre un grupo de individuos, con el objetivo de extraer conclusiones sobre cada uno de ellos, que esto lo hace a partir de los tests. Por otro lado, los tests empiezan con una definición precisa de los fenómenos objeto de interés y se sustenta en dos tipos de teorías, las cuales son: la primera es la teoría sustantiva sólida y bien establecida sobre el comportamiento de las personas. La segunda es la teoría de los tests, que permite establecer las interferencias sobre los fenómenos psicológicos no observables a partir de las puntuaciones obtenidas en el proceso de medida. Ahora les mencionaré dos tipos de tests. Bueno, en el primero tenemos los tests de habilidad o de potencia. Este tiene como objetivo evaluar la competencia, la aptitud o los conocimientos de los individuos a partir del acierto o la calidad de sus respuestas. También tenemos el test de personalidad. El objetivo de este pretende conocer de manera general las motivaciones, las preferencias, las opiniones o actitudes de los individuos frente a un determinado estímulo. Este tipo de test no tiene respuestas correctas y por lo tanto no sirve para evaluar al acierto o al error de los individuos. Ya que conocemos el término, ¿por qué no nos vamos más hacia allá? ¿De qué manera se pueden clasificar los diferentes tipos de test? Bueno, ahora ya teniendo la información previa que acaba de decir mi colega, puedo hablarles un poco más a fondo sobre la clasificación de estos tests. Bueno, en primera instancia se pueden clasificar según el propósito. Cabe aclarar que los tests tienen diferentes finalidades, entre estas podemos destacar dos. En primero está la diagnosis, la cual orienta la evaluación de las condiciones actuales de los individuos, y por otro lado está la predicción, que propone relacionar la medida actual con el comportamiento de las personas en situaciones futuras. Por otro lado también se puede clasificar según el contenido. En estas pues es según el área de la psicología a la que pertenecen los fenómenos psicológicos que pretenden medir. A un nivel general se pueden distinguir las habilidades cognitivas, la personalidad y las actitudes. Por otro lado también se pueden clasificar según el formato. Puede ser a que sea lápiz y papel, a manipulación, a medidas fisiológicas o computarizados, que esto sería como un reemplazo al de lápiz y papel, pero de una forma más tecnológica. También se puede clasificar según el tipo de administración. Este nos permite distinguir los test individuales y grupales, o también los verbales y no verbales, es decir, si se aplican de una forma oral u escrita. También está el tratamiento de las respuestas. En este podemos clasificar también los test en dos grandes grupos, en función de si evalúan el acierto de las respuestas para determinar las competencias, la amplitud o los conocimientos de los individuos, o si tratan de evaluar motivaciones, preferencias, opiniones o actitudes. También está la interpretación de las puntuaciones, que esta se aplica según la norma o la referencia a un criterio. Y por último se puede clasificar según el estatus comercial, que pues si son propietarios o no, es decir, si son test que requieren el pago de su uso e incluyen los ejemplares del propio test y un manual que contiene información sobre su desarrollo. Además de los tests que ya se mencionaron, ¿existen algún tipo de modelos de los cuales podamos compartir el día de hoy a nuestros oyentes? Así como nos dijo nuestra presentadora, tenemos varios modelos, los cuales Campbell denominó como unas medidas derivadas, donde la cuantificación de ciertos atributos físicos no dependería de la manipulación empírica, sino del descubrimiento de relaciones matemáticas, y él los clasificó en tres. El primero fue el modelo representacional, el cual fue desarrollado a partir de los trabajos de Steven y de Suppers.
Este define como la medida del proceso de asignación de números a partir de unas reglas. También tenemos el modelo operacional, que se basa en las contribuciones de Brickman y de Dingle, a partir de las cuales se propuso la definición de un objeto mediante las operaciones necesarias para poder medirlo a él. Y por último tenemos el modelo clásico, que él partía de los trabajos de Rosenbloom y de Jones. Este modelo define la medida cuantitativa hacia la determinación de la cantidad en la que un atributo está presente en el objetivo medido. Por otro lado, tenemos la teoría clásica de los tests, que está más extendida en la actualidad en la práctica de la psicometría y se basa en el modelo lineal clásico que está propuesto por Steadman. Ella no está interesada en el sistema de las relaciones empíricas, sino que su factor importante es en el análisis de las puntuaciones obtenidas para valorar los errores cometidos en el proceso. Tenemos una ecuación matemática que es x igual a b más e, lo que significa que la puntuación empírica, que sería x, correspondería a una relación lineal. La puntuación verdadera, que sería b, es ese resultado ideal o deseado. Y el error de la medida, que sería e, sería el responsable de la discrepancia entre la puntuación verdadera, que es lo que se pretende conseguir, y la puntuación empírica, que es lo obtenido en la administración del test. Para cerrar este podcast, quiero referirme a un término bastante usado en la psicometría, y es el de interferencia. Se debe tener presente que la medida objetiva y estandarizada de una muestra de comportamientos se ajusta de manera general al procedimiento establecido por el método científico. Algunos de los retos específicos que se deben pasar para garantizar la confianza en las interferencias son que la medida indirecta de los fenómenos psicológicos no es inequívoca. También se debe tener en cuenta que la teoría desempeña un papel fundamental en la medida psicométrica. Como tercer aspecto tenemos que la selección y el muestreo de los comportamientos impone importantes limitaciones. Por consiguiente, las puntuaciones obtenidas requieren una interpretación adecuada. Y de la misma manera, la medida de los fenómenos psicológicos no está libre de error. Y allí entra la interferencia. La medida psicológica no se puede entender si no es en relación con otras medidas o acontecimientos observables. Esto como último ítem. Bien, ahora hablaremos de dos principios clave que sirven para evaluar las propiedades psicométricas de los ítems y de los tests. Tenemos como primer principio la fiabilidad, que se entiende como la precisión con la que los tests se llevan a cabo durante un largo periodo de tiempo. Y por segunda propiedad tenemos la validez, que es medir lo que se debe medir, ni más ni menos. De esta manera llegamos al final de nuestro podcast, El origen de la psicometría. Espero, mis queridos oyentes, que lo hayan disfrutado tanto como nosotras aquí en el set, compartiéndoles información acerca de este tema que es tan interesante y tan amplio en la rama de la psicología. Esperamos y nos encontremos en otra oportunidad con temas mucho más interesantes y del interés público. Asimismo, agradeciéndole a nuestras invitadas por participar y traer información relevante para la creación de este podcast.